Asambleísta, buenos días. Le saludaba, Hola. le dábamos la bienvenida y le preguntaba si ya tienen avanzadas las negociaciones para la estructuración de las comisiones legislativas, un acto que está pendiente para el día de hoy. El legislador Rafael Mero, jefe de bloque de Pachac, decía que en efecto están avanzadas esas conversaciones. ¿A cuántas comisiones aspira a presidir los legisladores de Creo? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los 17 millones de ecuatorianos y más aún a mis 35,000 galapagueños que nos escuchan a través de esta prestigiosa radio. Un agradecimiento profundo por la invitación en esta mañana y pues desearles a todos los ecuatorianos que tengan un bendecido y exitoso día. Bueno, sin duda alguna, el día de hoy estamos convocados a las 10 de la mañana por el presidente de la abogada Guadalupe Llori para seguir y continuar con la elección de las autoridades, en este caso, en primera instancia, el secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional, y pues acto seguido a partir de las 3 de la tarde a la elección de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, a los cuales pues el movimiento Creo y la bancada de la Unidad Nacional hemos analizado las correspondientes y las más importantes, sobre las cuales están en la mesa para el diálogo, para el consenso, de los cuales pues las decisiones tomadas ya en el pleno de la Asamblea Nacional, los únicos ganadores sean nuestros ecuatorianos, las familias que necesitan en estos momentos de que la legislación y Guillermo Lazo pues asuma el poder legislativo, y desde el gobierno de Guillermo Lazo, sin duda alguna, el trabajar por los aspectos súper importantes que necesita nuestro país. Entonces, más allá de aquello de la integración de las comisiones, está la democracia, está la equidad, está la inclusión y está la atención a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que hoy en día necesitan que todos nos unamos en este Ecuador del encuentro. Asambleísta, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Qué Eh, gusto, buenos días. en las últimas horas hemos escuchado la versión de Rafael Correa, que ha dicho que el primer paso que ha dado Guillermo Lazo en la conformación de, sobre todo el CAL, en la Asamblea, y hemos escuchado también a Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, diciendo que Guillermo Lazo ha traicionado el acuerdo y que finalmente el pacto entre PSC y Creo está totalmente roto. ¿Cuáles fueron las valoraciones que se hicieron dentro de la bancada de Creo para terminar con este pacto que a ustedes les ayudó a llegar a la presidencia de la República con el Partido Social Cristiano? ¿Se valoró o no? Porque, digamos, una de las cosas que yo en política menos quisiera hacer, si es que soy aliado de, es pelearme con Jaime Nebot. Bueno, sin duda alguna es importante determinar varios puntos. El primero, que el acuerdo o el encuentro o el consenso era eminentemente presidencial. Creo que Nebot y Guillermo Lazo lo dejaron muy bien claro. El segundo punto, el acuerdo, el consenso es con los 17 millones de ecuatorianos. No puede ser posible, y desde la bancada de Creo de la Unidad Nacional, los asambleístas independientes, conversamos y analizamos y rechazamos ese total acuerdo de los cuales, o del supuesto acuerdo escrito, firmado por Guillermo Lazo y Nebot, en el sentido de que crease una comisión de la verdad, la intromisión a la justicia, la impunidad, el no fiscalizar proyectos y acciones incorrectas de los gobiernos anteriores. Para eso la bancada y de Creo no nos vamos a prestar, y por lo tanto consideramos pertinente ser coherentes, y Guillermo Lazo lo ha hecho, y nuestro líder César Monge y la bancada de Creo y de la Unidad Nacional hemos sido coherentes con este Ecuador democrático, con esta nueva forma de hacer política, con esta nueva forma de hacer un Ecuador de la inclusión, un Ecuador del encuentro y del diálogo. De los 17 millones ecuatorianos representados en los 137 asambleístas, que debemos cambiar nuestra forma de pensar y de accionar, de forma y de fondo, de tal manera que en la Asamblea Nacional se llegue con la voz de los más necesitados, de aquellos ecuatorianos que necesitan hoy en día cambiar de política, de la forma de hacer política. Y si salimos a las calles y preguntamos sobre tal o cual consenso que se ha roto, lo que se ha roto es la manera, la forma tradicional, cómo se ha venido dando el tema dentro de la legislatura. Y en ese contexto, el bloque de Creo ha entendido y ha comprendido que desde el gobierno de Guillermo Lazo se habla de un acuerdo del encuentro. Es así como en constantes diálogos nosotros apoyamos a la abogada Guadalupe Llori para que asuma la presidencia de la Asamblea Nacional 21-23, en ese contexto que la mujer representa, aquella mujer luchadora, indígena, que llevará junto a Guillermo Lazo los anhelados proyectos
de los 17 millones de ecuatorianos y no de un grupo político al cual hay intereses. Jamás nos vamos a prestar para eso, mi estimado. Asambleísta Rojas, pero la creación de una comisión de la verdad no implica injerencia en la justicia, no implica mover a los jueces que han sido designados. Una comisión de la verdad con la participación incluso de estamentos internacionales como la ONU es para revisar los procesos, para revisar que todo se haya procedido de acuerdo a lo que la ley ecuatoriana determina, que se haya cumplido el debido proceso. Yo no sé por qué tienen miedo. Usted habla del Ecuador del encuentro sin tomar en cuenta a esas personas que votaron por la bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional, que es en este caso UNES. Les recuerdo que el otro candidato que se enfrentó a la presidencia o por la presidencia de la República obtuvo el 48% de votos. ¿Cómo hablar de un Ecuador del encuentro sin tomar en cuenta a las personas que votaron por los 49 asambleístas y el 48% que votó por el otro candidato? ¿Por qué tienen miedo a la Comisión de la Verdad, que solo va a investigar, que no va a interferir, va a investigar? ¿O de esta manera están ustedes tratando de evitar que se investigue a un gobierno con el que han cogobernado durante estos últimos años? Yo creo que no hay ningún miedo ni temor a la creación de una verdad, de una comisión de la verdad que investigue los actos y hechos de corrupción. Creo que son evidentes, creo que son latentes, creo que es de conocimiento de los ecuatorianos y de la comunidad nacional e internacional los hechos por los cuales han sido investigados, los hechos por los cuales algunos ministros o exministros están prófugos, algunos sentenciados, otros han huido del país. Y por lo tanto es la gran verdad de los 17 millones de ecuatorianos que conocen y que ansían que este Ecuador se termine, que este Ecuador de la corrupción, de la impunidad, de la persecución se termine. Y es entonces donde la legislatura trabaja en ese contexto y en ese sentido. Y nuestro líder, el presidente constitucional electo, Guillermo Lasso, pues desde ese contexto y desde esa visión quiere trabajar. No es ninguna miedo a construir o a conformar esta comisión de la verdad en la cual los 17 millones de ecuatorianos deben saber y conocen de hecho lo que ha pasado en los 14 años anteriores a este gobierno. Sin duda alguna, la legislatura en los consensos y en los diálogos pues, democráticamente, aquellos de UNES y del Partido Social Cristiano, los cuales hicieron un consenso para lograr la presencia de la Asamblea Nacional, no lo lograron, pues democráticamente hay que entender que la democracia es así y que la gran mayoría de los asambleístas y de los ecuatorianos votaron por ese cambio del Ecuador que necesita. ¿Fue fácil, asambleísta Rojas, llegar a un acuerdo con Pachacutic, tomando en cuenta de que son, por ejemplo, si nos ubicamos en el escenario de octubre del 2019, dos visiones totalmente antagonistas, la una de la otra, con respecto de lo que fueron las protestas de ese entonces, y cuáles fueron, por ejemplo, los señalamientos que en esa época hizo Guillermo Lasso con respecto del accionar del movimiento indígena, y después las acusaciones que hubo a partir de los resultados de la primera vuelta electoral? Yo creo que en ese sentido las acciones pasadas de alguna u otra manera no influyen en el movimiento democrático de la legislatura del día de hoy. Son acciones que se dieron producto de las injusticias en ese contexto del gobierno, de esos espacios, de esos momentos, de las injusticias que sucedían en nuestro país y por lo tanto el movimiento indígena siempre históricamente ha levantado su voz de protesta. Eso no significa que dentro de la Asamblea Nacional y que dentro del gobierno de Guillermo Lasso se dé cabida a Guadalupe Llori, al Mecho Pachacuti y a la izquierda democrática y a la bancada de la Unidad Nacional para llegar a consensos en beneficio de este Ecuador del presente y del futuro que tenemos que recuperarlo, que tenemos que trabajarlo en beneficio de la salud, de la educación, de la vacunación, de la reactivación económica, de la injusticia y la impunidad y de la corrupción de nuestro país que ha atravesado durante estos últimos años. En ese contexto, pues, Guillermo Lasso, en conversaciones con cada una de las bancadas, en ese consenso y en ese contexto hemos trabajado y por lo tanto pues hemos logrado este acuerdo nacional que nos permite darle gobernabilidad y darle viabilidad y darle diría yo, un fuerte componente de confianza al ciudadano, a los 17 millones de ecuatorianos que confiaron en Guillermo Lasso y que confiaron también en los asambleístas que hoy en día estamos en la Asamblea Nacional trabajando en beneficio de todos y legislando, y vamos a fiscalizar más allá de aquello, de todo acto de corrupción que está impune y que necesitamos nosotros clarificar y que el pueblo necesita de hecho.
Asambleísta Freddy Rojas, ¿qué implica este acuerdo con Pachacuti, con la izquierda democrática, con este sector de los independientes? ¿Qué van a ceder ustedes? ¿Qué les van a dar a las otras bancadas que han permitido concretar este acuerdo que generó la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional y posiblemente hoy también la integración de las comisiones legislativas? ¿Qué hay de por medio? ¿Qué debemos conocer como ciudadanos de este acuerdo? ¿Qué le ofrecieron ustedes a estos sectores? ¿Qué han pedido? ¿Cuáles son las condiciones? Yo creo que el acuerdo por el cual todos y cada uno de los asambleístas estamos en la Asamblea Nacional es ese acuerdo democrático de apego y respeto a la normativa legal vigente, de la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica de la Ejecución Legislativa. Que no haya y que no suene un reparto de comisiones, sino más bien el consenso de los y las asambleístas de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a sus agendas territoriales y de acuerdo a la agenda de gobernabilidad de Guillermo Lasso, en los cuales estaremos integrando estas comisiones, no para repartirse el país, sino para legislar y fiscalizar en función de los 17 millones de ecuatorianos. Resaltemos eso, creo, y la bancada de la Unidad Nacional tiene convencido de que nosotros no vamos a gobernar para los asambleístas, sino para el pueblo ecuatoriano. Y es en ese contexto, de las 15 comisiones que en el transcurso del día de hoy estaremos conformando, se verán los mejores perfiles, no para repartirse el país, sino para legislar y gobernar junto a Guillermo Lasso para los 17 millones de ecuatorianos que hoy más que nunca necesitan urgente la reactivación económica, la vacunación, educación, salud y empleo. Yo entiendo perfectamente, digamos, el mensaje que desde lo político ustedes le quieren dar al país una vez que entregaron la presidencia de la Asamblea a una mujer que representa al movimiento indígena y a Pachacutic. Pero al mismo tiempo, asambleísta Rojas, el gobierno, el presidente Lasso y su bancada le ha entregado el control del Consejo de Administración Legislativa a Pachacutic y a la ID. Y ese Consejo de Administración Legislativa, que es el máximo organismo al interno del Parlamento, tiene un poder y tiene un control sobre los temas que es muy importante. Entonces, ¿cuál fue la valoración que se hizo al interior de Creo para tomar esta decisión? Darle 4 de 7 cupos, que le hace mayoría además en la toma de decisiones, por ejemplo, a la hora de calificar un proyecto de ley o a la hora de abocar conocimiento de un pedido de juicio político. ¿Ustedes valoraron aquello? O sea, ¿van a correrse ese riesgo durante 2 años de dejar en manos de Pachacutic la toma de decisiones en el CAL? Bueno, primero un poco puntualizar que Creo no entregó estas vocalías ni estas autoridades de la Asamblea Nacional. Fue en un proceso democrático y de acuerdo al cumplimiento de lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Guadalupe Llori, Saquicela y Bella Jiménez fueron electas de manera democrática, como lo determina la normativa, el igual también que los vocales del CAL. Es en ese contexto que consideramos que no hemos entregado en lo absoluto ninguna de estas designaciones y autoridades, sino más bien son parte de este gran acuerdo democrático que el pueblo ecuatoriano necesita y que el pueblo ecuatoriano, si usted sale a las calles, conversa y pregunta con el común de los mortales, está de acuerdo, no está de acuerdo con lo otro, con el tema de la impunidad. En ese contexto, desde el gobierno de Guillermo Lasso, ampliaremos la cobertura de diálogo y de consenso, pero por supuesto, estamos nosotros siempre abiertos a este tema del diálogo, de los principales puntos que necesita nuestro país. Es en ese contexto del diálogo y del consenso y no más bien de la entrega de autoridades, como se lo señala. Democráticamente hemos electo las autoridades y democráticamente lo vamos a seguir, siempre apegados al cumplimiento de la normativa legal, como el mandante, el pueblo ecuatoriano, pide, exige y necesita. Pero va a llegar un momento, asambleísta Rojas, en que el señor Guillermo Lasso, ya como presidente de la República, tendrá que enviar los proyectos de ley que considere necesarios para implementar su política económica y posiblemente esos proyectos de ley no les sean de agrado del sector de Pachacuti, que tiene visiones totalmente distintas y radicales a las que tiene el señor Lasso, y no den paso a ese pedido, a esa calificación de ese proyecto. ¿Ahí qué van a hacer? ¿Hasta ahí va a llegar el acuerdo? Yo creo que no. Yo creo que de igual manera, como llegamos a un consenso democrático, sin reparto del país, motivar
exigir, dialogar, consensuar, buscar, visionar de forma y de fondo la necesidad real que tiene nuestro país y que las leyes que envíe desde el Ejecutivo las analicemos en la legislatura y busquemos ese gran beneficio, no partidista, no politiquero, no económico, no de reparto, no hacia un grupo de poder, sino más bien a esos 17 millones de ecuatorianos que hoy necesitan, que hoy exigen un Ecuador nuevo, un Ecuador de encuentro, un Ecuador en donde busquemos la salud de la educación y más allá de aquello, la vacunación y el empleo que tantas personas y las familias ecuatorianas necesitan. Y en ese contexto estaremos como bancada de la Unidad Nacional, creo, independientes, Pachacuti, ID, y por supuesto el Partido Social Cristiano y UNES, a los cuales pues ellos también les unen grandes intereses de nuestro país, no solamente en la legislatura, sino también en el común de los mortales de nuestro país y de las familias ecuatorianas que hoy nos necesitan a todos. Que empujemos este proyecto 21-25 de nuestro país hacia un gran cambio que todos los ecuatorianos anhelamos. ¿Qué decir, asambleísta, de quienes ahora señalan a Guillermo Lasso como un traidor después de lo que sucedió el 6 de mayo, en donde aparentemente se sentaron a conversar Nebot, Lasso y Correa y acordaron destrabar la elección de autoridades y después finalmente quien termina rompiendo ese acuerdo habría sido Guillermo Lasso? Hay quienes ya lo ubican como un traidor al presidente electo, antes de que se posesione. Yo creo que aquí no hay ningún traidor. Si los 68 asambleístas lo tildan de esa manera, no comparto la idea, pero aquí hay 17 millones de ecuatorianos que necesitan de un liderazgo honesto, transparente, correcto, apegado a la verdad, sin el transar, sin consensos bajo la mesa, sino de manera transparente, como lo ha dicho Guillermo Lasso. No hay un acuerdo, si no hay un acuerdo democrático con todo el Ecuador y sus familias, y sus necesidades, y sus aspiraciones, y sus proyectos. Ese es el gran acuerdo. Aquí no hay ninguna traición, ni hace ningún partido político, sino más bien hay un mantenimiento de los ideas y pensamientos desde la campaña, desde el gobierno de Guillermo Lasso, que asumirá este 24 y que, por supuesto, todos los asambleístas estaremos ahí para apoyar toda la gestión correspondiente. ¿Cómo tiene que ser, mis estimados? Dejémonos de pensar que la Asamblea Nacional está para legislar para un grupo o determinado poder político. Eso se tiene que terminar. Y por lo tanto han llamado a todo el pueblo ecuatoriano, a los asambleístas de UNES, de Partido Social Cristiano, y nosotros a unirnos en este gran cambio, en este gran proceso que el Ecuador necesita. No necesita un Ecuador repartido, no necesita un Ecuador en donde se señale A o B situación, A o B grupos, sino de unirnos y de trabajar leyes que vayan en beneficio de la gran mayoría. Asambleísta Rojas, ¿cómo le llama usted al hecho de que había un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y creo suscrito, que fue evidenciado por el Partido Social Cristiano, en el que están de acuerdo suscrito, en el que estaban de acuerdo las dos bancadas y no se cumple? ¿Cómo se llama eso? Si no es traicionar un acuerdo, no es cumplir con la palabra, no es cumplir con la firma, ¿cómo se llama eso? Yo creo que la firma es, vuelvo y repito, con todos los ecuatorianos, no es con un grupo político. Yo no he tenido acceso a ningún documento y en el último diálogo que tuvimos con Guillermo Lasso no hay ningún documento firmado, más aquello de aquella especulación de una llamada telefónica donde me dijeron palabras más, palabras vienen. Yo creo que aquí el acuerdo y la fidelidad es con el pueblo ecuatoriano. Creo que hay que entender los asambleístas de gobierno y los asambleístas que no están de acuerdo con el gobierno. Creo que hay que entender y ceder las posiciones. Ya no un país dividido, ya no un país que interese a un grupo o a un líder político, sino a una legislatura y a un país que entiende que todos necesitan salir de este hoyo en donde estamos durante estos últimos años. Y para ellos, de la Asamblea Nacional y desde el bloque de Creo y de la bancada de la Unidad Nacional, estaremos trabajando y legislando, por supuesto, para trabajar en las mejores leyes que vayan en beneficio de todos. Repito, aquí no hay ninguna traición, aquí lo que es un país democrático y la fidelidad es con el pueblo ecuatoriano desde el gobierno de Guillermo Lasso y del bloque de Creo.
¿Usted cree que va a ser factible la convivencia con esta mayoría, aunque parecería coyuntural, pero va a ser viable que el acuerdo se mantenga con Izquierda Democrática y Pachacutic? Yo creo que en esos consensos y en esos diálogos de la apertura de cada uno de los bloques dentro de la Asamblea Nacional siempre van a estar latentes. Creo que el bloque de Guillermo Lasso es de las personas y los líderes políticos y es el presidente que se apertura a todos y cada una de las corrientes y las propuestas, vengan de la bancada que vengan, hay que señalar eso, vengan del partido que vengan, siempre y cuando esos proyectos y esas iniciativas de ley van a permitir salir de donde estamos, en el ámbito social, educativo, económico, de la salud y de empleo que nuestro Ecuador necesita. Quiero dejar claro un mensaje. Desde el gobierno de Guillermo Lasso y desde el movimiento, creo, y su bloque de asambleístas, estamos en este consenso de ya basta de este país del divisionismo por una ideología política, que dentro de la Asamblea Nacional se discuten las ideas y los proyectos, pero que afuera de la Asamblea Nacional sea el pueblo ecuatoriano el ganador de este gran proceso y proyecto político 21-23, liderado por Guadalupe Llori, y 21-25, liderado por el gobierno de Guillermo Lasso y nuestro bloque de asambleístas de Creo. Asambleísta Rojas, ¿qué comisiones busca presidir Creo, por un lado? Por otro, ¿cómo avanzan esos preparativos ya para el cambio de mando? ¿Quiénes están invitados? ¿Qué personalidades están invitadas y han confirmado su presencia? Si usted conoce esa información. Bueno, del tema del equipo de legislativo para el 24 de mayo, sin duda alguna, es un equipo especializado que está haciendo la transición técnica en los procesos de cambio. Tengo entendido que están invitadas algunas personalidades en el ámbito nacional e internacional. Es importante tener en cuenta que también por el tema COVID hay algunos procesos que el COE nacional permite y por lo tanto siempre vamos a ser respetuosos de aquello. En el tema de las comisiones, lo que determina la normativa legal, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hay 15 comisiones de las cuales estamos trabajando y consensuando presidir de acuerdo al perfil de los asambleístas, porque es necesario, no improvisar. Es necesario entender que hay asambleístas, economistas, educadores, ingenieros, ambientalistas, y todos, cada uno de ellos, que recoja el perfil sobre el cual vamos a trabajar. Más no que sea un perfil político, sino más bien un perfil técnico que permita que en esa comisión, quien la presida, sea de cualquier bancada o sea de cualquier partido político, seamos los que nos sentemos en la mesa del diálogo y de estas comisiones, como por ejemplo en este caso, yo soy profesor en el tema de presidir la Comisión de Educación que nuestro país necesita. Entonces, en ese contexto, estamos analizando varios perfiles y perspectivas y que las personas y los asambleístas que integren la comisión tengan el objetivo de los 17 millones de ecuatorianos y no hay un objetivo personal, institucional ni político, sino más bien un objetivo de todos los ecuatorianos. 8 de la mañana con 32 minutos. Queremos agradecerle muchísimo al asambleísta Freddy Rojas, legislador por la provincia de Galápagos, y el movimiento Creo, quien ha aceptado la invitación a este diálogo para conversar sobre lo que ha sido la elección de autoridades y también el proceso que vivirá hoy nuevamente la Asamblea para distribuir los 136 nombres de legisladores en las 15 comisiones especializadas, más el Comité de Ética. Nosotros hacemos un breve corte, Liz, y volvemos de inmediato con nuestra última invitada.